hicieron un estudio a nivel cerebral, ¿no? En donde ver qué señalizaciones a nivel de cerebro se prenden en aquellos pacientes con sobrepeso y obesidad, que es una situación de necesidad de comer la hamburguesa, las papas, el dulce, el chocolate, el helado, todo eso. Y entonces empezaron a evaluar cuántas señalizaciones se presentaban o se activaban en el cerebro ante esta situación y descubrieron que esta serie de señalizaciones se presentan más en aquel paciente con sobrepeso y obesidad que en aquel paciente adicto. Yo soy Leslie Gursa y mi misión en este podcast es traerte a los expertos que te ayudarán a cuidarte para vivir más pleno y más feliz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Guts and Heart. Y hoy tenemos la fortuna de tener a Fernanda García, nutrióloga, experta con quien siempre aprendemos muchísimo. Y les voy a platicar que Fer tiene varias especialidades, varias certificaciones. Ella es especialista en diabetes, obesidad y todo lo que gira alrededor de morbilidad. ¿Lo dije bien, Fer? Sí, todas las comorbilidades que están cercanas a estos padecimientos, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, hígado graso, todo lo que gira alrededor del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Y tienes una certificación en dieta cetogénica, en nutrición pediátrica, en fin. Es una mujer muy preparada, muy admirable. Y Fer, eso tengo que mencionarlo porque estamos grabando a las 7 de la mañana, en donde encontramos un hueco en tu agenda. Eres mamá, además deportista. Bueno, en fin, haces mil cosas y toda la admiración para ti. Me encanta. Yo te agradezco mucho que estés hoy con nosotros. Si tú quieres presentarte un poquito más, Fer, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, pues muchísimas gracias, Les, a ti por la invitación. Gracias por brindarme este espacio para poder, pues, platicar un poquito, ¿no? Como más en confianza. Y yo espero, pues, durante esta charla poderles dar algo de información que pueda servirles tanto a las mamás como a la gente que ahorita se encuentra pues atravesando quizás momentos difíciles por la situación en general, ¿no? Que vivimos de pandemia, que a lo mejor hemos estado presentando diversas etapas de duelo, desde duelo por no salir, de duelo por no ver seres queridos de la manera en la que estábamos acostumbrados, o duelo ya por haber perdido a algún ser querido. Y finalmente esto también tiene muchísimo que ver o muchísima relación. Este estado de ánimo impacta de manera directa en lo que elegimos para comer y a su vez lo que elegimos para comer pues también tiene un impacto en cómo nos vamos a sentir, ¿no? En nuestro estado de ánimo. Entonces, pues creo que puede ser una oportunidad para brindarles algunas recomendaciones, para platicar un poco de mi experiencia y bueno, pues espero darles información que puedan ponerla en práctica en estos días, ¿no? Que han sido tan complicados. Bueno, en este año ya. Claro, interesante el tema de nutrición. Definitivamente tiene muchas aristas, muchas áreas, mucho que platicar y bueno, da para muchísimos programas. La fortuna es que no es el primero, te tendremos en varios programas aprendiendo contigo. Y bueno, para iniciar, para que la gente te vaya conociendo, esto que dices de ligarlo a la parte emocional, a lo que todos hemos atravesado, se me hace sumamente importante e interesante tocarlo porque la verdad es que a veces no somos conscientes, ¿no? No somos conscientes de lo que nos está pasando y lo reflejamos en la forma de alimentarnos, de cambiar un hábito. A lo mejor tú nos dirás qué relaciones hay en que se nos antojen diferentes tipos de alimentos, tengamos diferentes antojos y menciono mucho antojos porque es lo que considero que en esta etapa de encierro pues es mucho más fácil que se dé y además mucho más accesible tener el refrigerador más cerca, ¿no? Entonces, definitivamente creo que muchos cambiamos hábitos. Así es. Sí, ha sido un momento como complicado y bueno, quisiera compartirles que
A pesar de yo ser experta, ¿no? En este tema de nutrición, pues algo de lo que a mí me dejó esta pandemia o lo que me ha dejado esta pandemia es que a pesar de que yo tiempos anteriores promovía cierto estilo de vida, ¿no? Y decía, a ver, todo aquel paciente que llegaba a mi consulta, pues era 3 pilares básicos, la alimentación, el ejercicio, e irles dando pautas para a lo mejor mejorar aquellos hábitos que no iban por buen camino, ¿no? Pero principalmente me enfocaba en promover una alimentación saludable, equilibrada, variada, en conjunto con la parte de actividad física. Y una vez que llegó la pandemia y que llegó como para quedarse y que sobrepasó el tiempo que habían dicho en un principio, ¿no? 15 días, un mes, haciendo reflexión, pues me di cuenta que todo eso que yo les proponía a los pacientes, quizás yo no lo estaba llevando a cabo de la manera correcta tampoco. Y aquí me refiero a la parte de actividad física. Yo les decía, les propongo que hagan actividad física, vas a hacer esto por tanto tiempo, puedes utilizar gimnasio, puedes utilizar esta aplicación, puedes utilizar estos videos de Google, o sea, les daba varias alternativas. Y finalmente, yo no hacía la actividad física que debía hacer para hacer ese ejemplo, ¿no? Entonces, si algo a mí me dejó esta pandemia es eso. Créanme que a partir de hace un año que inició la pandemia, pues yo también hice hábitos y a veces lo que creo que sucede es que, por lo menos a mí me pasó, ¿no? Estás en un mood en donde pues es, córrele a la escuela, deja a los niños, córrele al consultorio, córrele, ya llegó la hora de recoger a los niños, llegas, comes así en friega y entonces ya son las clases de los niños. O yo, por ejemplo, había decidido que quería aprender a tocar el piano, entonces córrele a la clase de gimnasia de una, a la clase de natación del otro. Y lo que me di cuenta es que llegaba el final del día y yo no tenía un tiempo o un espacio para mí. Y decidí hace un año que tenía que hacer estas modificaciones. Decías, Les, que soy deportista. No, realmente no lo soy. Me cuesta, es un área que a mí me cuesta muchísimo trabajo, pero finalmente hace un año tomé la decisión de cambiar ese hábito y gracias a este grupo que hemos formado, gracias a que te conocí, gracias a Gods and Heart, pues finalmente logré cambiar ese estilo de vida y ahora sé y tengo claro que en la mañana, llueve, truene o relampaguee, Fernanda García se va a dar el tiempo de hacer algo de ejercicio, de entrenar, y eso ha traído cambios también como muy positivos en todo mi alrededor, ¿no? Yo quiero decirles, aterrizar este punto en decirles que no importa lo que nos dediquemos, no importa la situación en la que estemos, cada uno de nosotros debemos de pensar siempre en que para estar bien con los demás, independientemente de nuestra alimentación y toda nuestra situación laboral, personal, debemos de darnos un momento del día para hacer algo que realmente nos beneficie, algo que nos guste, algo que disfrutemos, pero que también vayamos formando estos hábitos. Y créanme que eso va a impactar de manera, a lo mejor al principio no lo van a notar, pero sí va a ser algo que les va a impactar en su estado de ánimo. Y eso les va a ir fomentando un estilo de vida más saludable y además les va a ayudar a esta parte de estar con ustedes, consigo mismos, y eso lo van a transmitir con el resto de sus familiares, de sus seres queridos, y va a impactar de manera directa en cómo vivan estos momentos. En mi caso fue el ejercicio como esta ancla. En el caso de cada uno puede ser cambiar la alimentación, dormir más tiempo, descansar realmente, no sé, hay muchas áreas que van ligadas para esta parte de las emociones, ¿no? Además de la alimentación. Fer, muchas gracias por esta parte que mencionas de yo era la nutrióloga que llegaban mis pacientes, les recomendaba una forma de vida que yo no tenía.
Lo agradezco mucho y yo creo que todos lo agradecemos porque a veces del otro lado del micrófono tú ves historias, ves personas y dices, bueno, es que ¿cómo le hace, no? Hace deporte, se alimenta bien, duerme bien, un estilo de vida que para mí es muy complicado, hay a quienes se les facilita, a quienes no. Y es como esta parte de fomentar el cambio, ¿no? También de cómo puedes mejorarlo. Y yo creo que eso es súper admirable, muy apreciable que nos lo digas. Y eso es del otro lado, si no lo estás haciendo, pues que lo pruebes, ¿no? Oye, Fer, a mí me gustaría que nos platicaras cómo pueden influir estas emociones negativas en una alimentación. ¿Hasta dónde un sentimiento negativo, incluso si tú quieres mencionarnos como a lo mejor cuáles son tipos de sentimientos que te ocasionan comer de más o tener más antojos? Claro, mira, hay, hay una estrecha relación entre el cerebro y el intestino. De hecho, gran parte de los científicos le llaman actualmente al intestino el segundo cerebro. Y es porque finalmente la producción de sustancias que se dan a nivel cerebral y a nivel intestinal están relacionadas unas con otras. Y es un círculo que puede ser vicioso o que puede ser virtuoso. Es decir, están tan relacionadas unas con otras que desde lo que yo elijo, por ejemplo, me voy a ir a ejemplos muy sencillos. Si yo elijo una comida llena de carbohidratos, ¿no? A lo mejor me como una pasta y una hamburguesa, ¿no? Por ejemplo, en donde la cantidad quizás de proteína es mínima porque nada más tiene un pedacito de carne muy pequeño, ¿no? Y el resto es el pan, el azúcar que viene a lo mejor en la catsup o así, a lo mejor tiene un aporte importante de grasa, un plato enorme de papas y a lo mejor lo acompaño con una pasta, ¿no? Una pasta italiana con una salsa cremosa. El consumo excesivo de carbohidratos o muy cargado también, ya sea en grasas o en carbohidratos, ustedes lo sentirán después. Cuando yo termino de comerme ese plato tan abundante, ¿qué me va a pasar? Me va a dar el famoso mal del puerco, ¿no? Me voy a sentir llena, me voy a querer ir a la cama a descansar un rato o decir, ay, 15 minutos me tiro aquí en el sillón y ya después me regreso a trabajar, ¿no? O me pongo a trabajar. Desde ese momento, la producción intestinal de sustancias es diferente. Da saciedad inmediata, ¿no? Hace que me sienta muy lleno en el momento, ¿no? Y eso afecta directamente a la producción de neurotransmisores a nivel cerebral. Y obviamente va a impactar en en mi estado de ánimo, me voy a sentir demasiado llena con un sueño terrible. Eso es como lo que sucede de manera común, normal. Ahora, si yo le agrego el factor estrés, si yo le agrego el factor COVID, el factor que estoy pendiente en un hilo de a lo mejor, pues mi empresa no está bien, ya me redujeron el sueldo o estoy sumamente estresada porque tengo que sacar la chamba y además tengo que mantener la casa limpia y además están los niños en la escuela, entonces realmente el tiempo que yo aprovechaba, ¿no? En las mañanas para trabajar, pues lo tengo que estar compaginando con que mamá ya se me fue el internet, mamá me pasas no sé qué, mamá se me olvidó imprimir no sé qué, que seguramente les pasa a mamás, sobre todo Sí, bueno. con hijos pequeños, ¿no? Que todavía no son tan independientes o que inclusive tenemos que estar sentadas a un lado del niño para que ponga atención en su clase en línea, ¿no? Entonces, si yo le agrego ese factor que es más nuevo, ¿no? O que está ahorita como muy fuerte, la producción de los neurotransmisores va a variar, se va a alterar y los que me dan estabilidad, los que me dan calma, los que me dan paz, como la dopamina, tienden a disminuir. A la hora de que disminuyen por este factor
estresante o por esto o estos múltiples factores estresantes, me manda a mi cerebro una señal diferente de qué es lo que se me antoje o qué es lo que debo de elegir para comer. ¿Y qué creen? Que esa señal va a ser más predilección por carbohidratos y por comidas con grasa, y entonces tendemos a dejar a un lado las comidas con proteína. Entonces, vuelvo a formar ese mismo círculo en donde vuelvo a elegir, me paro, elijo a lo mejor en la alacena, que me encuentro unas galletas o me encuentro a lo mejor unas palomitas, unas papas, es algo fácil, es algo rápido, lo tomo, se me antoja, ¿no? Lo veo y digo, ay, qué rico, es algo rápido, algo fácil, y me vuelvo a sentar en mi lugar de trabajo o donde esté, o haciendo lo que estoy haciendo. Pero vuelvo a lo mismo, elegí carbohidratos, elegí grasas, y eso va a volver a dar la señalización de una disminución en dopamina, en serotonina, y entonces a nivel intestinal se produce menos sustancias también, me dan saciedad inmediata, pero al poco tiempo vuelvo a tener hambre. Y entonces ese círculo se convierte en un círculo vicioso de lo que le manda el cerebro a mi intestino, lo que mi intestino recibe, lo que yo elijo, y ese mismo intestino le va a volver a mandar la misma señal de disminución de dopamina, de serotonina, y entonces mi estado de ánimo se va a ver mermado, ¿no? Se va a ver afectado. Y entonces entro en este círculo día con día, y esto es lo que sucede nada más de la relación cerebro-intestino. Pero en el exceso de estos alimentos, pues también hay un proceso inflamatorio a nivel orgánico que va a repercutir en mi salud. Y entonces cuando yo voy a hacerme mis estudios, mi glucosa está más alta de lo normal, que a veces no le damos mucha importancia porque, pues aquí dice que es 99 lo correcto. Ay, pues tengo 100, tengo Estoy 101. cerquita. Estoy cerquita, no pasa nada. Mi prima tiene 110, ¿no? Ella ya está peor, ¿no? Claro. Pero con esos detalles, esos puntitos tan pequeños, el cuerpo para el cuerpo sí es algo importante y sí se empiezan a presentar cambios a nivel orgánico. Entonces, debemos de tener consciente esto también para saber qué elegir. Y aquí hay un elemento clave en la nutrición que es la proteína y que les comento que muchas veces dejamos a un lado, pero una proteína de buena calidad, ¿no? Que sea magra, que no vaya tan acompañada de grasa, porque finalmente si es un corte enorme de 500 gramos de carne acompañada de grasa, esta situación de producción de sustancias de todas maneras va a estar presente, ¿no? Oye, Fer, wow con la explicación que nos acabas de dar, porque lo he vivido. Confieso que ahora entiendo y comprendo esta parte, porque a veces dices, bueno, hoy voy a tener fuerza de voluntad y ya no me voy a comer eso, ¿no? Pero de verdad que sí, el día a día, el estrés, dices un poquito de esto y entras en ese famoso círculo que mencionas. También lo he visto con las personas con las que convivo y a veces justo piensas, dices, bueno, ¿por qué si sabes que no debes de comer esto? ¿Por qué si como que tenemos la teoría? ¿Por qué en la práctica nos cuesta tanto trabajo? Y aquí mi pregunta sería, Fer, ¿cómo le haces para romper ese círculo? Mencionas que la proteína, pero realmente es difícil, realmente es complicado porque al menos momentos que yo he vivido que restringo ciertos alimentos o llevo una dieta un poco, trato de cambiarla, el cuerpo se estresa mucho, no la pasas bien, te vuelves más irritable, causa mucho estrés, que ahorita lo que menos queremos es como más estrés, ¿no? Entonces, Claro. Fer, ¿qué tips nos podrías dar ahí? ¿En qué momento? ¿Cómo romper ese círculo? Sí, mira, es complicado en el sentido de que también tenemos que estar conscientes que la adicción a los carbohidratos es igual o peor a una adicción a cualquier droga. Entonces,
sí es importante que sepamos, y está demostrado con evidencia científica, que esta adicción a los carbohidratos, cuando los empezamos a disminuir, hay un síndrome de abstinencia. Igual que la persona que dice voy a dejar de fumar, igual que la persona que dice voy a dejar de beber o voy a dejar de utilizar X o Y sustancia, etcétera. Hay un proceso también a nivel cerebral que causa un síndrome de abstinencia. De hecho, hay un estudio que realizaron con ratas en donde a las ratas las volvieron adictas a una droga y entonces les daban en su botellita de agua, era agua con una droga en particular. Al cabo de muy poco tiempo las ratitas se volvieron adictas y entonces estaban pegadas a la botellita, ¿no? Que tenía esta sustancia. Tiempo después cambiaron la botella por agua con azúcar. Y entonces las ratas al principio pues no tenían como mucho caso, no le hacían mucho caso a esta botella. Finalmente no tenían otra opción de beber y lo que se dieron cuenta es que después les pusieron la botella con droga, ¿no? La botella con agua con azúcar y el resultado fue sorprendente porque las ratas preferían el azúcar a la de la droga. Cuando lo hicieron en pacientes, cuando obviamente no les pusieron una botellita como ratitas, ¿no? Pero hicieron un estudio a nivel cerebral, ¿no? En donde ver qué señalizaciones a nivel de cerebro se prenden en aquellos pacientes con sobrepeso y obesidad, que es una situación de necesidad de comer la hamburguesa, las papas, el dulce, el chocolate, el helado, todo eso. Y entonces empezaron a evaluar cuántas señalizaciones se presentaban o se activaban en el cerebro ante esta situación y descubrieron que esta serie de señalizaciones se presentan más en aquel paciente con sobrepeso y obesidad que en aquel paciente adicto, ¿no? La cantidad de señales que se presentan, que se activan ante la necesidad de comer determinado carbohidrato es mucho mayor y más abundante que aquellas señalizaciones que se van presentando ante la necesidad de consumir una droga. Entonces, el síndrome de abstinencia en el paciente ante los carbohidratos es fuerte y entre más adicto al carbohidrato seamos, más trabajo nos va a costar. Entonces debemos de estar conscientes de eso, debemos de saber que es un proceso y debemos de saber qué va a pasar. Entonces los primeros 5 a 7 días son los más complicados porque es efectivamente, como bien decías, hay cambios a nivel emocional, hay irritabilidad, estamos enojados, tenemos muchísimos más antojos y es algo que va a ir cambiando poco a poco. Al cabo de más o menos 5 o 7 días, el cuerpo va a ir logrando hacer ese cambio y me va a permitir hacer cambios en el estilo de vida de manera más tranquila, sin tanta ansiedad, sin tanto estrés. Pero sí debemos de estar conscientes que es un proceso y que sí me lleva pues un tiempo cambiar todo este estilo de vida que llevo a lo mejor no un año, sino que viene desde antes de la pandemia, porque ahorita me acerco a mi refrigerador y como o pido, ¿no? En mi celular y pues todo lo tenemos al alcance de un clic. Si se me antoja una dona la pido, si se me antoja un café lo pido, etcétera. Pero antes tengo el tamal en la esquina de mi trabajo, tengo los tacos a 2 cuadras de mi trabajo. O sea, es un estilo de vida que no viene de ahorita, viene desde mucho antes. Entonces, sí tenemos que estar conscientes de que los primeros días van a ser complicados en ese aspecto, pero tienen una base científica, que es este síndrome de abstinencia, ¿no? Fer, ahorita que mencionas los tamales y esa rica comida que a veces se nos suele antojar, o mejor dicho, muchas veces, me recuerda muchas pláticas que te he escuchado y algo que me encanta tuyo es que transmites, fomentas como esta parte de disfrutar la comida, que te hace toda la diferencia. Y también me gusta que mencionas que no hay que restringir los alimentos.
Supongo que hay un momento en donde sí es necesario para iniciar este proceso que mencionas. Claro, sí. Hay muchos tipos de tratamiento y depende mucho de la personalidad del paciente. Hay pacientes que, por ejemplo, se acercan y me dicen, ¿sabes qué? Quítame todo lo que me tengas que decir, porque si me permites consumir uno u otro, voy a caer en la tentación y no lo voy a llevar. Yo soy radical y si cambio, cambio por completo. Y entonces, ese tipo de pacientes van enfocados a otro tipo de tratamiento. Hay pacientes que lo tenemos que ir haciendo de manera gradual, muy paulatinamente, e inclusive al principio ni siquiera les doy un plan de alimentación como tal, porque a la hora de hacer yo mis cálculos y todo, puede ser que esa pequeña restricción en calorías ocasionen una marabunta de emociones y de sentimientos en el paciente y en lugar de apegarlo a él, lo vamos a ir alejando. Entonces, hay veces que lo que yo hago con mis pacientes es que si veo que les cuesta trabajo esta parte del desapego, ¿no? A ciertas cosas, o que es demasiado este proceso, ¿no? Que va a ser demasiado, que yo ya estoy viendo que va a ser demasiado y que va a ser una bola de nieve, lo que hago es empezar a trabajar de manera diferente. Empiezo a trabajar por objetivos, es decir, no le cambio todavía el estilo de vida o la alimentación y empezamos a trabajar por pequeños objetivos. Vamos a trabajar el objetivo del refresco. Y con esos pequeños cambios, que a lo mejor se está enfocando en solo el refresco y lo demás lo sigue comiendo igual. Pero después vamos avanzando poco a poco. Él va viendo cambios, él se va sintiendo mejor y es más fácil que se apegue al tratamiento. Ahora, es importante también la parte de cómo combinamos los alimentos. Entonces, eso sí, desde el día 1 yo les enseño la forma correcta de combinar. Y aquí es bien importante saber que debemos de tener siempre los 3 macronutrientes importantes, porque cada uno de ellos nos va a dar un efecto importante en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, debemos de tener carbohidratos, debemos de tener proteínas y debemos de tener grasas. Lo que yo les enseño es a que ellos vayan dándose cuenta y siendo conscientes de la cantidad que les corresponde, porque no es lo mismo lo que me corresponde a mí que lo que le correspondería a lo mejor a mi hija de 8 o a mi esposo que es más alto, ¿no? Que tiene más edad, ¿no? Aquí no le digan, ya lo ventaneamos, sí. ¿No? Entonces, debemos de estar conscientes de que voy a hacer la comida para todos, pero las raciones son diferentes y las combinaciones probablemente sean un poco diferentes según el objetivo que yo quiera. Entonces, es ir como haciendo consciente a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, de qué voy a combinar con qué. Y entonces eso me va a permitir tomar decisiones más acertadas y más inteligentes con respecto a mi día a día, ¿no? Y a lo que yo tengo a mi alrededor para elegir, ¿no? Y a lo que voy a comer. Fer, como mencionamos al principio, de verdad que esto da para muchísimos episodios aprender contigo. Además, me encanta la forma en la que siempre nos explicas y aprender contigo te concientiza. De verdad que escucharte cambia la forma de nutrirte, de pensar en los alimentos, no para que te quiten hambre, porque de verdad creo que ese es un problema que muchos tenemos, a lo mejor en este ritmo de vida que platicabas al principio, al menos yo me identifico en algún momento, era súper workaholic y era así de, que como para que me quite el hambre, ¿no? ¿Sabes? Era como nada más, necesito hacer una pausa para no sentir necesidad de alimento, hambre, pero sin darte cuenta, sin razonar realmente qué tipo de nutrientes o necesitaba yo en ese momento, ¿no? Y bueno, Fer, la buena noticia es que vamos a estar aprendiendo contigo, vamos a continuar escuchándote y con tips para poder alimentarnos mejor porque todos tenemos diferentes necesidades. Creo que eso es algo muy importante de recalcarlo, que no es generalizar porque cada quien tiene, como mencionaste ahorita al último, su momento de vida
pero sí hay cosas que podemos aprender y nos harán mantener una relación distinta con los alimentos. Fer, me encanta platicar contigo, pero bueno, el tiempo se nos está yendo y algo con lo que nos quieras dejar, algo que nos quieras compartir. Sí, justo lo que mencionabas, hay que aprender a crear una relación sana con los alimentos. Y no con sana me refiero a que de ahora en adelante tengan que comer ensalada y pollito con verduras asado y nos olvidemos de todo lo que decíamos, ¿no? De que forma parte de nuestra cultura. Más bien, me refiero a de verdad crear una relación física, ¿no? Y emocional con los alimentos, que empiece a disfrutar lo que como, pero sabiendo elegir, y esto no significa privarnos de lo que más me gusta, pero sí como con más conciencia de elegir la cantidad. Y si ya elegí determinado alimento en mi desayuno, a lo mejor sé que mi comida va a ser sin tanto carbohidrato porque ya me fui a desayunar o ya me fui a cenar e ir haciendo adaptaciones del día a día. Pero lo más importante es no crear culpa, es decir, no comer y después crear un sentimiento de culpa, porque esto impacta de manera muy importante a nivel emocional y obviamente a nivel físico. Entonces, a esto es a lo que me refiero con crear una relación sana con mi alimentación, que me va a beneficiar, que no me va a privar de lo que me gusta, pero que sí me va a concientizar y me va a ayudar a elegir de manera correcta, pues de manera más sabia, ¿no? Wow, me gusta muchísimo cerrar con eso, Fer. Pues a concientizarnos, a pensar más en nosotros y sobre todo a ser más responsables de nuestro bienestar. Fer, te doy las gracias por este espacio, por este tiempo que nos has regalado de conocimiento para cuidarnos más, para vivir mejor y pues que se reflejará también en nuestro entorno. Muchísimas gracias, Fer, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ti, Les. Gracias por brindarme la oportunidad. Estoy feliz de poder participar en este proyecto tan padre, que lo comparto de corazón y que estoy segura de que será un éxito y que será un beneficio para muchas familias mexicanas. Muchas gracias, Fer. Pues eso es lo que esperamos. Que nos escuches, que si tú estás del otro lado del micrófono y algo no te está gustando, algo no te está convenciendo, te incomoda de tu vida, no te sientes bien, te invitamos a un cambio, que te preocupes, que voltees hacia ti y esto, Fer, que nos mencionaste de darte un espacio para ti es muy, muy importante y nos llevará a estar mejor y vivir mejor. Muchísimas gracias, Fer. Hasta la próxima. Gracias a ti. Buen día para todos.